Hola a todos y bienvenidos. Nosotros vamos a hablar de la guía de tratamiento para pacientes con taquicardia supraventricular. Este trabajo es realizado por los estudiantes de medicina interna de la Universidad de Boyacá que cursan la rotación de cardiología dirigida por Eduardo Rosso, médico internista del Hospital San Rafael de Tunja. Las arritmias supraventriculares son comunes y los pacientes a menudo son sintomáticos, lo que requiere tratamiento con medicamentos y procedimientos electrofisiológicos. Es necesario proporcionar recomendaciones de expertos para los profesionales que participen en la atención de pacientes que se presentan con taquicardia supraventricular. Este documento resume los desarrollos actuales en el campo con un enfoque para el tratamiento de adultos con taquicardia supraventricular basadas en los principios de la medicina y en evidencia. Definición y clasificación. El término taquicardia supraventricular literalmente indica taquicardia con frecuencias auriculares mayores a 100 latidos por minuto en reposo, cuyo mecanismo involucra tejido del haz de His o superior. Tradicionalmente, la taquicardia supraventricular se ha utilizado para descubrir todo tipo de taquicardias, aparte de las taquicardias ventriculares y la fibrilación auricular. Por lo tanto, ha incluido taquicardias como el reingreso auriculoventricular debido a conexiones accesorias, que no es, en esencia, un ritmo supraventricular. El término taquicardia QRS estrecha indica a aquellos con una duración QRS menor o igual a 120 milisegundos. Una taquicardia QRS amplia se refiere a una con una duración QRS mayor a 120 milisegundos. En la práctica clínica, la taquicardia supraventricular puede presentarse como taquicardia QRS estrechas o anchas, la mayoría de las cuales, aunque no siempre, se manifiestan como ritmos regulares. Estas pautas no cubren la fibrilación auricular. La clasificación convencional de las taquicardias supraventriculares se divide en tres. Primero, las taquicardias auriculares, que se dividen en taquicardia sinusual de tipo fisiológica, inadecuada o reentrante nodal sinusual, taquicardia auricular focal, taquicardia auricular multifocal, taquicardia auricular macrorreentrante de tipo dependiente de istmo cabo-triscupideo y dependiente de istmo no cabo-triscupideo y fibrilación auricular. Taquicardias de unión auriculoventricular, las cuales se subdividen en taquicardia de reentrada del nódulo auriculoventricular o AVNRT, típica o atípica, taquicardia de unión no reentrante, taquicardia de unión ectopática o de unión focal y otras variantes no reentrantes. Taquicardia atrioventricular reentrante se subdividen en ortodrómicas y antidrómicas. Mecanismos electrofísicos de la taquicardia supraventricular. La arritmia puede originarse por la iniciación anormal del impulso en un miocito individual o de manera más realista en un grupo cercano de miocitos. Esto puede ocurrir en células sin marcapasos a través de un mecanismo similar a la automaticidad fisiológica de las células marcapasos como lo son el nódulo sinusual y el nódulo auriculoventricular, y por lo tanto se denomina automatismo anormal o automatismo mejorado. Una forma alternativa de iniciación de impulso anormal implica oscilaciones del potencial de membrana, llamadas postdespolarizaciones, tempranas o tardías. En tales casos, las arritmias resultantes toman el nombre de actividad activada. Las arritmias resultantes de la automaticidad mejorada y la actividad disparada se definen como no reentrantes. Las arritmias también pueden surgir cuando las regiones miocardíacas se activan más tarde en regiones de propagación que vuelven a excitar y que ya han recuperado la excitabilidad. Esto resulta de la propagación anormal del frente de onda de excitación y o de refractar la edad del tejido. Este mecanismo, denominado reingreso, se basa en la naturaleza sincital del tejido miocárdico y por lo tanto es radicalmente diferente del inicio del impulso focal. Epidemiología. Taquicardia supraventricular indica que en la población general la prevalencia es de 2.25 por cada 1000 personas y la incidencia es de 35 por cada 100.000 personas al año. Se muestra que las mujeres tienen un riesgo 2 veces mayor que el de los hombres para desarrollar la enfermedad y que las personas mayores o de 65 años tienen más de 5 veces el riesgo de desarrollar taquicardia supraventricular que las personas más jóvenes. En centros especializados, la taquicardia de reentrada del nódulo auriculoventricular es el sustrato tratado con mayor frecuencia después de la fibrilación auricular, seguido de aleteo auricular y taquicardia atrioventricular reentrante en pacientes remitidos para ablación con catéter.
Las mujeres tienen más probabilidades de verse afectadas por taquicardia de reentrada del nódulo auriculoventricular que los hombres, en una relación de 70 a 30, mientras que lo contrario es cierto para la taquicardia atrioventricular reentrante, que tiene una relación de 45 a 55. La proporción de pacientes con taquicardia atrioventricular reentrante disminuye con la edad, mientras que la proporción de aquellos con taquicardia de reentrada del nódulo auriculoventricular y taquicardia auricular aumenta con la edad. Presentación clínica. La taquicardia supraventricular en un individuo se basa en una variedad de factores que puede provocar desde palpitaciones, fatiga, aturdimiento, molestias en el pecho, disnea y alteración de la conciencia. El mareo no es infrecuente. La duración de los síntomas y la edad de inicio del paciente son importantes. Un individuo con un inicio en la adolescencia o menos años es menos probable que tenga taquicardia auricular o fibrilación auricular, continuando hasta la edad adulta. En pacientes mayores, los síntomas pueden ser más extremos, con mareos, presíncope y síncope. Al igual, también hay descripciones claras de golpes en el cuello, el llamado signo de la rana o el aleteo de la camisa, señalarían las posibles influencias competitivas de la contracción auricular y ventricular en la válvula tricúspide y la taquicardia de reentrada del nódulo auriculoventricular como una causa probable. Evaluación inicial de pacientes con taquicardia supraventricular. Se tiene que tener en cuenta que en la evaluación inicial de pacientes con taquicardia supraventricular se debe realizar una historia clínica completa. Los antecedentes familiares y el examen físico son esenciales. Es especialmente relevante en casos de palpitaciones sin documentación de electrocardiograma de la taquicardia. Es especialmente relevante en casos de palpitaciones sin documentación de electrocardiograma de la taquicardia. La evaluación inicial apunta a una arritmia recurrente cuando el modo de inicio-finalización es repentino. A menudo se asocia con un cambio de posición y la taquicardia se percibe como regular. El inicio de los episodios, la frecuencia y las condiciones para desencadenar la arritmia son pistas importantes para un diagnóstico específico. Puede haber evidencia de que acciones específicas conducen a una terminación de la arritmia. Estos podrían incluir maniobras vagales, pero también medidas abortivas como beber un vaso de agua helada. Sin embargo, los electrocardiogramas pueden proporcionar ayuda diagnóstica. Diagnóstico diferencial de taquicardia. Taquicardia QRS estrechas, menores a 120. Se debe a la rápida activación de los ventrículos por el sistema His-Purkinje, lo que sugiere que el origen de la arritmia está por encima dentro del haz de His. Esta temprana activación del haz de His también puede ocurrir en taquicardias ventriculares septales altas, lo que resulta en complejos QRS estrecho, de 110 a 140 milisegundos. El diagnóstico diferencial electrocardiográfico se clasifica en tres componentes. Primero, inicio y terminación de la taquicardia. La prolongación repentina del intervalo PR ocurre en taquicardia reentrante nodal atrioventricular después de un latido ectópico auricular. Una taquicardia auricular también puede iniciarse por un latido ectópico auricular, pero no depende de una prolongada prolongación PR. Taquicardia auricular, tanto automática como focal, se caracterizan por una aceleración gradual, fenómeno de calentamiento, seguida de una desaceleración llamado fenómeno de enfriamiento. Segundo, regularidad de la duración del ciclo de taquicardia. Se evalúa la regularidad de RR. Si son irregulares, pueden representar taquicardia auricular focal o multifocal. Las arritmias irregulares como la taquicardia auricular multifocal pueden mostrar morfologías variables de la onda P, intervalos PP, RR o PR variables. El aleteo auricular puede tener una condición atrioventricular fija, presentarse como una taquicardia regular, fibrilación auricular cuando es rápida. Tercero, relación P-QRS. Se clasifican si son intervalos cortos. La taquicardia supraventricular de PR corta es cuando los intervalos de PR son más cortos que la mitad del intervalo RR, mientras que los largos muestra PR más largo. En el estudio de electrofisiología, dice que un intervalo atrioventricular muy corto indica una taquicardia auriculoventricular reentrante. En las ondas P similares a las del ritmo sinusual normal, sugiere taquicardia ganglionar apropiada e inapropiada, taquicardia reentrante nodal sinusual o taquicardia auricular focal. Las ondas P diferentes realizadas con un intervalo PR igual o mayor
que el PR en ritmo inusual se observa en la taquicardia auricular focal. Las ondas P, similares a las del ritmo sinusual normal, se pueden presentar en taquicardia ganglionar sinusual apropiada o inapropiada, taquicardia reentrante nodal sinusual, taquicardia auricular focal que surge cerca del nódulo sinusual. Las ondas P, diferentes a las del ritmo sinusual normal, taquicardia auricular focal. En el aleteo auricular puede considerarse si la frecuencia ventricular durante la taquicardia supraventricular es de menos de 150 latidos por minuto, ya que la actividad auricular puede ser de 250 a 330 latidos por minuto, más común en taquicardia atrioventricular nodal reentrante típico que en taquicardia atrioventricular reentrante. Hay una conducción retrógrada relativamente retrasada que permite la identificación de ondas P retrógradas, una pseudo-R, desviación de la derivación B1 y una pseudo-onda S en las derivaciones inferiores. La taquicardia atrioventricular nodal reentrante, en lugar de taquicardia atrioventricular reentrante debido a una vía posteroseptal, se evidencia en intervalos RP en las derivaciones B1 y 3 mayores a 20 milisegundos. En el desarrollo del bloqueo de la rama de paquete durante taquicardia supraventricular puede ser útil para diagnóstico de taquicardia atrioventricular entrante. El bloqueo de la rama ipsilateral puede dar lugar a la prolongación de la duración del ciclo. Hay que tener en cuenta que el alargamiento del intervalo atrioventricular puede no necesariamente resultar en una prolongación de la duración del ciclo, debido a un posible cambio de conducción anterógrada de la vía nodal atrioventricular lenta a la rápida. Maniobras vagales y adenosina. Ayudan al diagnóstico clínico principalmente cuando en un electrocardiograma la taquicardia no es clara. La terminación de la arritmia con una onda P después del último complejo QRS es más común en taquicardia atrioventricular reentrante y taquicardia atrioventricular reentrante nodal típica. La adenosina no interrumpe las taquicardias auriculares macrorreentrantes. Taquicardias ventriculares fasciculares son sensibles al verapamilo, pero no a la adenosina. Taquicardias QRS ancha mayores a 120 milisegundos. Se tiene que hacer un diagnóstico diferencial electrocardiográfico teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Primero, disociación auriculoventricular. Segundo, duración QRS. Una duración QRS mayor a 140 milisegundos con bloque de rapa derecho mayor a 160 milisegundos con patrón de bloque de rama izquierdo sugiere taquicardia ventricular. Estos criterios no son útiles para diferenciar taquicardia ventricular de taquicardia supraventricular en entornos específicos, como la taquicardia supraventricular preexcitado o cuando se administran fármacos antiarrítmicos de clase IC o de clase IA. Tercero, eje QRS. En pacientes con taquicardia supraventricular, el eje QRS está confinado entre menos 60 y más 120 grados. En particular, la desviación extrema del eje entre menos 90 a 180 grados es fuertemente indicativo de taquicardia ventricular, tanto en presencia del bloqueo de rama derecha como bloqueo de rama izquierda. Cuarto, concordancia de plomo en el tórax. La presencia de concordancia negativa de plomo en el tórax, todos los complejos QRS negativos B1, B6, es casi diagnóstica de taquicardia ventricular, con una especificidad mayor al 90%, pero solo está presente en 20% de taquicardia ventricular. Quinto, morfología del bloqueo de ramas del haz derecho. Sexto, morfología del bloqueo de ramas del haz izquierdo. Morfología del bloqueo de ramas del haz derecho. Los patrones son evidentes: RSR, RSR o RR y la derivación B1 cuando hablamos de bloqueo de rama derecha. Sin embargo, la taquicardia ventricular hace una activación progresiva desde el ventrículo izquierdo de manera que la onda R prominente sea monofásica, bifásica o amplia mayor a 40 milisegundos, más comúnmente visto en plomo B1. Una oreja de conejo derecha más alta caracteriza la aberración de bloqueo de rama derecha, pero no excluye taquicardia ventricular. En cable V6, en la taquicardia ventricular, todo el montaje ventricular derecho y algo del izquierdo se aleja de V6, lo que lleva a una relación R, S menor que 1, patrones RS y QS, una morfología RBBB, con una relación R, S en V6 menor que 1, se ve raramente en SVT con aberrancia,
principalmente cuando el paciente tiene una desviación del eje izquierdo durante el ritmo sinusal. Morfología de bloqueo de ramas de haz izquierdo. Plomo o V1. La presencia de una onda R amplia, un trazo borroso o con muesca de la onda S y el nadir retrasado de la onda S son fuertes predictores de la taquicardia ventricular. Plomo V6. No hay onda Q presente en los plomos precordales laterales, por lo tanto, la presencia de cualquier onda Q o QS en el cable V6 favorece la taquicardia ventricular. Estos criterios de morfología no se cumplen en ninguna derivación en el 4% de la taquicardia supraventricular y en el 6% de la taquicardia ventricular, en un tercio de los casos en que una derivación V1 o V6 favorece un diagnóstico, la otra favorece el diagnóstico opuesto, taquicardia ventricular en una derivación y taquicardia supraventricular en el otro y viceversa. Taquicardias irregulares. Las taquicardias irregulares pueden ser clasificadas según su ritmo y su morfología en el electrocardiograma. Tenemos la fibrilación auricular, en donde se presenta una taquicardia rítmica con un ritmo sinusual. En la taquicardia auricular multifocal se envían los impulsos eléctricos desde diferentes puntos del nodo sinoatrial, y en la taquicardia auricular focal se presenta la conducción eléctrica desde un solo punto a nivel nodo sinoatrial. Puede diferenciarse una taquicardia regular de un aleteo auricular con conducción atrioventricular variable porque presenta variables del complejo QRS, el cual puede ser ancho o estrecho. Maniobras. En las taquicardias irregulares es de suma importancia utilizar maniobras para disminuir la frecuencia cardíaca y regular el ritmo del paciente. Tenemos la cardioversión de corriente continua en pacientes hemodinámicamente comprometidos con un QRS estrecho. Se realiza esta maniobra en pacientes que hemodinámicamente no pueden suplir las necesidades de oxígeno de los órganos distales. En pacientes hemodinámicamente estables se sugiere realizar las maniobras vagales estimulando los receptores de la arteria carótida interna. Esto provoca un estímulo interno del nervio vago, generando la producción de acetilcolina, haciendo que disminuya el impulso eléctrico auriculoventricular. Taquicardia con QRS estrecha. En este algoritmo evidenciamos el manejo de los pacientes que presentan una taquicardia con un QRS estrecho. Debemos observar si el paciente es hemodinámicamente inestable. Si no es hemodinámicamente inestable, se realizan maniobras vagales. Si la frecuencia cardíaca sigue elevada, se dosifica al paciente con adenosina para revertir la frecuencia cardíaca y mejorar la conducción eléctrica del corazón. Si aún así la taquicardia persiste, se debe aplicar verapamilo, diltiazem o un beta bloqueador como el esmolol o metoprolol. Si el paciente es hemodinámicamente inestable, se debe realizar la cardioversión. Maniobra de Valsalva. Debe realizarse con el paciente semi-inclinado en supino y las extremidades inferiores pasivamente extendidas. Se sugiere al paciente soplar una jeringa de 10 ml hasta desplazar el embolo. En pacientes con evidencia de accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio, está contraindicado el masaje carotideo. Tratamiento farmacológico. En pacientes con taquicardia irregular, se sugiere el tratamiento expuesto en el algoritmo anterior dependiendo si es hemodinámicamente estable o inestable. Se tiene como tratamiento de primera línea la adenosina. En segunda línea tenemos los beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio como el metoprolol y el diltiazem respectivamente. Es de gran utilidad estos medicamentos en pacientes con latidos auriculares o ventriculares prematuros. Taquicardia con QRS ancha. Se presenta nuevamente el manejo del paciente dependiendo de la estabilidad hemodinámica. Si el paciente es hemodinámicamente inestable, se debe realizar cardioversión teniendo en cuenta los riesgos que corre por su condición. Puede padecer de hipotensión, cambio en el estado de conciencia, dolor torácico o signos de shock. En la siguiente tabla tenemos las recomendaciones de los pacientes con taquicardia con QRS ancha según la clasificación de su estabilidad hemodinámica. Paciente hemodinámicamente estable. La respuesta a las maniobras vagales puede brindarnos información acerca del mecanismo sobre el cual se presentó la arritmia. En los pacientes hemodinámicamente estables, se deben realizar las maniobras vagales y observar si se presenta mejoría de la frecuencia cardíaca. En caso de no mejorar, se debe dosificar con adenosina siempre y cuando no existe evidencia de preexcitación miocardíaca en el QRS. Si no es efectivo, se debe aplicar bloqueadores de los canales de calcio. Si la taquicardia persiste, se debe realizar la cardioversión como con los pacientes hemodinámicamente inestables. Taquicardias irregulares.
Dependiendo de las características morfológicas del electrocardiograma, se pueden inferir diferentes causas. Si se presenta una taquicardia irregular con el ensanchamiento del QRS, puede presentarse una fibrilación auricular. Puede presentar también una taquicardia ventricular polimórfica o una taquicardia ventricular monomórfica que nos muestra el ensanchamiento del QRS en el electrocardiograma. En estos pacientes se debe realizar una cardioversión aguda y luego controlar la frecuencia cardíaca con bloqueadores de los canales de calcio. Tipos específicos de taquicardia supraventricular. Tenemos las arritmias auriculares como la taquicardia sinusual fisiológica que se produce a causa de ansiedad, ejercicio, anemia, consumo de alcohol, insuficiencia cardíaca o nicotina. Tenemos las taquicardias inusuales y taquicardias inusuales inapropiadas. Taquicardia sinusal. Se define como la elevación de la frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto. Se evidencian las derivaciones y en AVF una onda P positiva. Taquicardia sinusal fisiológica. Esta se presenta a consecuencia de factores externos que aceleren la frecuencia cardíaca, pero que va a revertirse a su estado natural una vez se deje de exponer al paciente a estos factores. Pueden ser el estrés, embarazo, consumo de drogas o el ejercicio. Taquicardia sinusal inapropiada. Es el incremento de la frecuencia cardíaca en las cuales se descarta cualquier tipo de causa externa como drogas, esfuerzo físico o altas cargas emocionales. Generalmente es benigno. Diagnóstico. El diagnóstico diferencial de estos pacientes va a estar asociado con las manifestaciones clínicas presentadas al momento de realizar el examen físico. Puede presentar palpitaciones asociadas a disnea, intolerancia al ejercicio. Se puede realizar un holter de ritmo en 24 horas, en donde se puede evidenciar la elevación de la frecuencia cardíaca por encima de los parámetros normales. Y por último, se realiza la prueba de tolerancia al ejercicio. Tratamiento. El tratamiento en la taquicardia irregular, además de controlar la frecuencia cardíaca con medicamentos, se debe invertir directamente en los factores intrínsecos del paciente que haya desencadenado esa respuesta cardíaca. Se realiza una intervención en el estudio de vida del paciente, evitar los hábitos tóxicos, evitar el sobreestímulo cardíaco y mantener la frecuencia cardíaca moderada con beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio. La ablación con catéter no debe inferirse como un tratamiento rutinario para estos pacientes. Taquicardia reentrante del nodo sinusal. La taquicardia reentrante del nodo sinusal surge en un circuito de reentrada que involucra el nódulo sinusal en el electrocardiograma. La polaridad y la configuración de las ondas P son similares a la configuración del seno en las ondas P. Diagnóstico. Para determinar el diagnóstico en la taquicardia reentrante del nódulo sinusal, vamos a tener en cuenta la ayuda del electrocardiograma y el monitor Holter. Terapia. En el tratamiento vamos a tener en cuenta el uso de medicamentos como el verapamilo y la amiodarona. Estas han demostrado tener un éxito variable dependiendo de su uso en el paciente. También se ha demostrado que el uso de betabloqueadores a menudo es ineficaz. La taquicardia reentrante del nódulo sinusal puede ser tratada de una forma concisa con la ablación de catéter, dirigiéndolo hacia el sitio de la aurícula más temprana de la activación respecto a lo que nos revela el estudio electrocardiográfico con relación a la onda P. Este enfoque nos ha demostrado ser factible con un buen resultado a largo plazo. Cuando el paciente se encuentra cursando la hipovolemia, vamos a recurrir a un aumento en la ingesta de líquidos de 2 a 3 litros por día. También un aumento significativo en la ingesta de sal puede ser de 10 a 12 miligramos día. Si el paciente lo tolera, por otra parte, la midodrina lo que va a hacer es generar una reducción significativa en la taquicardia ortostática. El propanolol de 10 a 20 miligramos va a reducir agudamente la frecuencia del paciente cuando éste se encuentra de pie. Y por último, la piridostigmina lo que va a generar es un aumento en la actividad parasimpática. En la imagen vamos a tener una taquicardia auricular focal. Esta se va a originar en la aurícula lateral derecha, en la cual se va a realizar inicialmente completa y luego a estar incompleta por una aberración del bloque. La rama is, como podemos ver en este trazo electrocardiográfico en la imagen, vamos a tener una taquicardia auricular focal que sea original en la aurícula izquierda, en la vena pulmonar superior izquierda. Vamos a ver el trazado electrocardiográfico y en donde podremos observar una aurícula focal de un apéndice auricular derecho, donde puede existir una disociación auriculoventricular. Durante el masaje de seno carotideo, las ondas P pueden estar indicadas por medio de unas flechas. Terapia aguda.
Para la terapia aguda en general podemos utilizar beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio que pueden terminar con taquicardia auricular focal o ralentizar la frecuencia ventricular. La adenosina también puede terminar con la taquicardia auricular, pero puede generar un bloqueo atrioventricular. Medicamentos de clase 1A, 1B, 1C también pueden ser efectivos prolongando la red de refractariedad o suspensión de la automaticidad. La amiodarona también puede ser útil en la conversión o en la disminución de la frecuencia ventricular, pero la eficacia del control de la frecuencia no está probada en pacientes críticos con arritmias auriculares. La cardioversión en general es efectiva terminando agudamente la taquicardia independientemente del mecanismo. La cardioversión generalmente es efectiva terminando algo en mente con la taquicardia independientemente del mecanismo. Taquicardia auricular multifocal. La ablación con catéter es un tratamiento selectivo para el foco recurrente de la taquicardia auricular, especialmente para una taquicardia auricular incesante, debido a la cual se puede distinguir macroentradas focales en sitios críticos, lo que nos permitirá que la taquicardia va a existir. El mapeo de ablación de la taquicardia auricular focal se basa en determinar el primer sitio de activación y con relación a la presión y el volumen se puede realizar la ablación focal, pero el aislamiento eléctrico de agua. La taquicardia auricular multifocal se define como un ritmo rápido y regular con al menos 3 morfologías distintas de la onda P en la superficie electrocardiográfica. Esta se va a caracterizar por tener frecuencia auricular que va a exceder los 100 latidos por minuto, un ritmo ventricular irregular, de nuevo con una configuración anómala de las ondas P que va a variar su forma y un ritmo irregular. En la siguiente gráfica podemos observar una taquicardia auricular multifocal en un paciente de 79 años con EPOC. Vamos a notar que las ondas P son multiformes con los intervalos de PR variables e incluso algunas ondas P estarían bloqueadas y los intervalos de RR son irregulares. Vamos a tener que en el registro electrocardiográfico la frecuencia auricular es mayor a 100 latidos por minuto. A diferencia de una fibrilación auricular, claramente hay un periodo isoeléctrico entre ondas P visibles entre complejos PRRR. Todos estos intervalos van a tener una variable. Terapia. En el uso terapéutico podemos tener el magnesio por vía endovenosa. También puede ser útil en pacientes, incluso en aquellos con niveles de magnesio normales. Por otra parte, el verapamilo tiene cierta eficacia en pacientes con taquicardia auricular multifocal. Los beta bloqueadores pueden usarse con precaución para tratar multifocal, taquicardias auriculares en ausencia de descompensación respiratoria o nodo sinusual. Recomendaciones para la terapia de la taquicardia auricular multifocal. La siguiente es una tabla de recomendaciones para el uso o la terapia de taquicardia auricular multifocal. Entonces, la tabla claramente especifica los dos tipos de terapia, la terapia aguda y la terapia crónica. En la terapia aguda vamos a tener el primer ítem de tratamiento de una afección subyacente. Se recomienda como primer paso, si es posible, tener que considerar inyectar por vía endovenosa beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio, no de inotrópicos, como el verapamilo o el diltiazem. En terapia crónica vamos a poder observar que el verapamilo y el diltiazem en oral deben considerarse para pacientes con síntomas recurrentes de taquicardias auriculares multifocales. También se debe considerar el uso de beta bloqueadores selectivo o recurrente con episodios de taquicardia. Taquicardias auriculares macroentrantes. En esta gráfica podemos observar cómo por medio de un trazado electrocardiográfico existen unas apariencias que ocurren entre un aleteo auricular y una taquicardia auricular focal. Vamos a ver una actividad eléctrica regular continua más contundente, un patrón de diente de sierra frente a ondas P discretas con una línea isoeléctrica entre ellos. En esta imagen podemos observar la parte superior del circuito. Puede ser anterior o posterior a la vena cava superior. Esta activación también se conoce como en sentido antihorario, cuando se ve desde el vértice. Cuando el circuito se activa en la dirección opuesta, es decir, en sentido horario, da como resultado un patrón de electrocardiograma diferente, luego llamado aleteo inverso típico. En esta gráfica podemos observar un aleteo de sentido antihorario. Vamos a ver que en esta lectura electrocardiográfica el circuito da como resultado una activación auricular regular que va desde 250 a 330 latidos por minuto con diente de sierra negativo, ondas con derivaciones inferiores y ondas positivas en V1. Terapia aguda. El primer paso debe ser el control de la frecuencia. Cuando la frecuencia ventricular es alta, esto puede ser difícil de lograr.
Medicamentos de bloqueo nodal atrioventricular, incluyendo amiodarona aplicada principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca o en estado crítico. La adenosina puede aumentar el grado de bloqueo atrioventricular y puede producir un aumento de rebote en atrioventricular. El control de la frecuencia debe ser el primer paso en pacientes muy sintomáticos con frecuencias ventriculares rápidas. Terapia crónica. La combinación de medicamentos bloqueadores del nódulo atrioventricular, digoxina, betabloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio pueden fallar, haciendo necesaria la cardioinversión al ritmo sinusal. La dofetilida y la ibutilida, fármacos antirrítmicos puros de clase 3, son generalmente eficaces en interrupción del aleteo auricular. Los fármacos antirrítmicos de clase IC no deben ser utilizados en ausencia de agentes de bloqueo atrioventricular, debido al riesgo de la frecuencia auricular, lo que puede dar lugar a una conducción atrioventricular. La amiodarona puede no ser muy eficaz para restablecer el ritmo sinusal, pero ayuda a controlar el ventrículo. La cardioversión eléctrica de baja energía es comúnmente utilizada con compromiso hemodinámico o después de una falla de acciones anteriores, pero podría ser la primera opción debido a su alta eficacia. La cardioversión eléctrica para el aleteo auricular es la más efectiva. Arritmias de unión aurioventriculares. Taquicardia reentrante nodal atrioventricular. Es una taquicardia de reentrada en el área del nodo atrioventricular, sin lograr un circuito cardíaco normal. La estructura del nodo atrioventricular tiene una estructura tridimensional con una mayor variabilidad en el tejido, permitiendo que genere una conectividad en el sitio de unión. Si esta conectividad en el sitio de unión es deficiente, lo que originaría es una doble conducción y arritmiogénesis reentrante nodal. En este electrocardiograma se logra evidenciar una taquicardia regular y con complejo QRS más estrecho con frecuencia cardíaca de 188 latidos por minuto. Diagnóstico. En el electrocardiograma, la taquicardia de entrada del nódulo atrioventricular presenta un complejo QRS que es menor a 120 milisegundos, a menos que tenga una conducción anormal. Se observa depresión del segmento ST durante o después de la taquicardia. Las taquicardias de reentrada del nodo atrioventricular se dividen en dos: la forma típica en la cual se va a presentar ondas P retrógradas constantemente relacionadas con el complejo QRS. Las ondas P son inapreciables o muy cercanas. Se encuentran enmascaradas por el complejo QRS y unas pequeñas ondas P. No se presenta en el ritmo sinusal y la forma atípica. Se va a denotar una taquicardia en el segmento RP larga, menos en D2, D3, AVF, V6 y V1. Se puede observar depresión del segmento ST relacionada con taquicardia, variación del intervalo RR, así como también en el complejo QRS alternativos. La disociación atrioventricular es excepcional y ocurre cuando las aurículas y los ventrículos son necesarios para el circuito de reentrada. La coexistencia con bloqueos de conducción puede ser por una fibrilación auricular o auriculoventricular. Se debe hacer diagnóstico diferencial con una taquicardia de reentrada de nódulo atrioventricular típica, atípica taquicardia ventricular focal y taquicardia de reentrada atrioventricular. Taquicardia reentrante nodal atrioventricular típica. El inicio de la activación auricular aparece antes del inicio o justo después del complejo QRS. Taquicardia reentrante nodal atrioventricular atípica. Se observa en el 6% de los casos. Puede coexistir con la forma atípica y tiene mayor incidencia en atletas. La forma rápida, lenta de taquicardia reentrada del nódulo auriculoventricular en el electrocardiograma auricular retrógrado comienza mucho después de la activación ventricular. En cuanto a la clasificación de los tipos de taquicardias de reentrada del nodo atrioventricular, el intervalo auricular de manera atípica debe ser menor o igual de 70 milisegundos, mientras que la atípica es mayor de 70 milisegundos. En cuanto al atrial de His, la manera típica de observar menor o igual de 60 milisegundos y la atípica mayor de 60 milisegundos. Y por último encontramos la aurícula de His. Y His auricular en la manera típica es mayor a 1 y en la manera atípica es variable. Terapia. Se considera la ablación con catéter como tratamiento de primera línea con fármacos antirrítmicos, demostrando beneficios significativos en las hospitalizaciones relacionadas con la arritmia. Es el tratamiento de elección actual para pacientes sintomáticos. Presenta mejoría sustancialmente en la calidad de vida. Está contraindicado el
Está contraindicado el verapamilo y diltiazem por vía intravenosa en pacientes con hipotensión y los betabloqueadores en insuficiencia cardíaca descompensada. Terapia aguda. Tenemos un paciente con taquicardia de reentrada del nódulo auriculoventricular hospitalizado hemodinámicamente estable. Se le realiza maniobra vagal. Si esta es inefectiva, se le administra adenosina vía intravenosa. Si es inefectiva, se administrará verapamilo y diltiazem vía intravenosa o betabloqueadores. Si esta terapia farmacológica es ineficaz, se pensaría en la relación de una cardioversión sincrónica. Terapia crónica. Con un paciente taquicardia de reentrada nodal atrioventricular que no es sintomático recurrente, la terapia farmacológica deseable es diltiazem o verapamilo, o un betabloqueador o un dual de diltiazem con betabloqueador. Si no es efectiva, se piensa realizar una ablación de catéter. Taquicardias de unión no reentrantes. La taquicardia ectópica de unión JET o taquicardia de unión focal es una arritmia poco común que surge de la automaticidad anormal del nódulo atrioventricular o el haz de His proximal. En los niños puede verse como una arritmia congénita o después de una cirugía infantil a corazón abierto. La taquicardia congénita de unión conlleva una considerable morbilidad y mortalidad. Pueden ser observados en pacientes adultos con un corazón estructuralmente normal. Es una taquicardia con un complejo QRS estrecho con un intervalo RP corto. La taquicardia puede ser irregular y parecerse a la fibrilación auricular. Terapia aguda. Consiste en propanolol vía intravenosa con o sin procainamida, verapamilo o procainamida o flecainida y la amiodarona vía intravenosa. Es el fármaco de elección para la taquicardia ectópica de unión postoperatorio, así como para prevenir la taquicardia ectópica de unión temprana en niños después de una cirugía a corazón abierto. En cuanto a la terapia crónica, se recomienda el uso de propanololes, ausencia de enfermedad isquémica del corazón estructural. La flecainida y propafenona también son otra opción terapéutica. La ablación selectiva por catéter en el sitio de la activación auricular retrógrada más temprana y factible, con mayor riesgo de bloqueo atrioventricular. La taquicardia de la unión no paroxística es un ritmo de unión de inicio y finalización gradual, con una frecuencia entre 70 y 130 latidos por minuto con un intervalo RP durante la taquicardia variable, asociada a la isquemia miocardíaca, la hipocalemia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la miocarditis. Arritmias auriculoventriculares. Las vías accesorias AP son cadenas simples o múltiples de células miocardíacas que evitan el sistema de conducción fisiológica y conectan directamente el miocardio auricular y ventricular. Más comunes son aquellos que conectan la aurícula y el ventrículo a lo largo del anillo mitral o tricúspide. El 60% es largo de la válvula mitral y se conoce como la vía accesoria de la pared libre izquierda. Se limitan a la región del anillo mitral en la unión de la valva mural posterior. El 25% se inserta a lo largo de la cara septal del anillo mitral o tricúspide. El 15% se inserta a lo largo de la pared libre derecha. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. En el electrocardiograma está en reposo con las siguientes características: un intervalo PR corto menor o igual a 120 milisegundos. El complejo QRS aparece como onda delta y ancha, mayor a 120 milisegundos. También se han descrito formas familiares raras de preexcitación asociadas con la hipertrofobia del V1 y la enfermedad multisistémica. Taquicardia atrioventricular ortodrómica reentrante. Representadas más del 90% en las taquicardias de reentrada atrioventricular, el 20 al 30% de toda la taquicardia supraventricular sostenido. El impulso reentrante conduce desde la aurícula al ventrículo a través del nódulo atrioventricular del sistema Purkinje, que es la extremidad anterógrada del circuito reentrante, mientras que la vía accesoria conduce desde el ventrículo a la aurícula. Tiende a ser una taquicardia rápida, de 150 hasta mayor a 220 latidos por minuto. En el electrocardiograma se va a observar un complejo QRS estrecho, un intervalo PR constante y un segmento ST deprimido. En la figura se observa a la izquierda una taquicardia atrioventricular ortodrómica reentrante, debido a una vía accesoria posteroseptal oculta.
En las ondas P retrógradas son negativas durante la taquicardia en las derivaciones inferiores, y el electro del lado derecho una taquicardia antidrómica atrioventricular reentrante, debido a una vía accesoria atriofascicular. El eje, durante la taquicardia debido a vías atípicas, depende de la forma de inserción en el haz derecho y la fusión sobre el fascículo anterior izquierdo. Taquicardia antidrómica atrioventricular reentrante. Ocurre en 3 al 8% de los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. El impulso reentrante viaja desde la aurícula al aurículo a través de la vía accesoria con conducción anterógrado. La conducción retrógrada se produce sobre el nódulo atrioventricular u otra vía accesoria, ubicado en una posición contralateral para garantizar distancias de viaje más largas. En el electrocardiograma se observa un complejo QRS ancho totalmente excitado, un intervalo RP que es difícil de evaluar ya que la onda P retrógrada generalmente se inscribe dentro del segmento ST-T. Taquicardia recíproca de unión permanente. Es una taquicardia con un intervalo RP largo debido a las propiedades de conducción lenta de la vía accesoria. Se caracteriza por ondas P retrógradas profundamente invertidas en las derivaciones D2, D3 y AVF. Debido a la naturaleza retrógrada de la activación auricular, se recomienda una ablación con catéter de radiofrecuencia particularmente en jóvenes. Propiedades de las vías atípicas. La estimulación auricular programada conduce a una preexcitación que se manifiesta después de un aumento en el intervalo nódulo atrioventricular. En la vía atriofascicular generalmente produce un eje QRS horizontal o superior, pero también puede ocurrir en un eje normal. El electrocardiograma del haz derecho que precede la activación del haz durante la preexcitación anterógrada y la taquicardia supraventricular. Terapia. La adenosina debe usarse con precaución para el tratamiento de taquicardia de reentrada atrioventricular debido a la posible inducción de fibrilación auricular rápida. La fibrilación auricular con conducción ventricular rápida también podría inducir fibrilación ventricular. Por lo tanto, siempre debe estar disponible la cardioversión eléctrica. Taquicardia de reentrada atrioventricular ortodrómica y antidrómica. En cuanto a la terapia farmacológica, va dirigida a uno de los componentes del circuito. Se va a administrar betabloqueantes, diltiazem, verapamilo, etripamil para el nodo atrioventricular e ibutilida, procainamida, propafenona o flecainida para las vías accesorias. La taquicardia de reentrada atrioventricular antidrómico está asociado con el síndrome Wolff-Parkinson-White maligno debido a una vía accesoria muy rápida. Los fármacos de elección son los que actúan principalmente sobre la accesoria. En la taquicardia de reentrada atrioventricular antidrómico resistente a fármacos, también se puede considerar la amiodarona como fármaco de elección. En pacientes que presentan fibrilación auricular preexcitada, generalmente requieren cardioversión urgente y el umbral para el uso de cardioversión eléctrica es menor. Se debe evitar cualquier agente modulador del nódulo atrioventricular, adenosina, verapamilo, diltiazem, betabloqueantes o digoxina en la fibrilación auricular preexcitada, ya que pueden contribuir a un riesgo de fibrilación ventricular.